Bueno, vamos a comenzar con la catequesis, con la cuarta de este bloque de 10, que es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Este bloque es el más importante porque cuando los primeros discípulos, Jesús resucita y se presenta y les dicen que vayan a anunciar esta noticia a los demás, lo que los discípulos van contando por ahí es que Dios ha enviado a su Hijo y ha muerto por ti. Y entonces el primer mensaje que básicamente hace que la gente quiera entender de este mensaje, ¿no?, de este evangelio, es el anuncio de que ha muerto y que ha sufrido y que ha resucitado. Y no es porque sea una telenovela de que alguien lo está pasando mal y tiene un cierto morbillo o un cierto interés como historia, sino porque tiene un fondo profundísimo. Entonces tú date cuenta que la pasión de Jesús es el punto culminante de la misión de Jesús en la tierra. Este es el momento para lo que vino Jesús a la tierra y además en la historia de la salvación. ¿Te acuerdas que habíamos visto que el hombre se había apartado de Dios cuando Adán y Eva? Pues este es el momento en que se reconcilia. Este es el momento en que es como si, como si tú te hubieras ido hubiera habido algún problema de una catástrofe natural y tú hubieras estado años y años y años apartado de la civilización, por decirlo de una manera, ¿no? o del sitio donde se disfruta. Y entonces de repente hay un día que se inaugura un puente y ese puente es el que permite volver otra vez a ese sitio. Entonces, pues este es el momento en el que volvemos, el momento en que en la historia se crea ese puente en el que volvemos otra vez al paraíso y volvemos otra vez a poder estar en comunión con Dios. Entonces Jesús, como habíamos visto, repasemos un poco, Jesús es perfectamente Dios y es perfectamente hombre porque Él es Dios, pero Él coge toda la naturaleza humana para enseñarnos, darnos el manual de instrucciones, decir, oye, mira, si tú eres un ser humano, para cruzar ese puente, para volver a Dios, tienes que hacer esto que voy a hacer yo, que es amar, pero no amar, sino amar hasta que te mueras, amar hasta dar la vida. Entonces, Él asume el sufrimiento y la muerte de cruz, lo asume voluntariamente, porque con esto va a cargar con todos los pecados y con todo el daño y con todo el dolor de la humanidad. Él es el que se sacrifica para que esto acabe funcionando. Entonces, tú date cuenta que esto tiene un significado profundísimo que hace que esta religión sea totalmente diferente a otras religiones. Y además que sea, como por decirlo de alguna manera, la hermana fea o la que todo el mundo se mete con ella. Porque es que es la ternura, es el amor. Entonces, tú miras a Jesús en la cruz y sacas 3 conclusiones rápidas. La primera es, si Jesús es Dios, que el amor de Dios es incondicional. Porque Jesús no va a la cruz con condiciones. Jesús se deja la piel y ya está. Y entonces da igual que haya sido, habrá gente que se lo merezca más y habrá gente que se lo merezca menos. Y no puso condiciones de, yo voy a ir a la cruz, pero solo por aquellos que hacen determinadas cosas. Luego, por otro lado, el segundo elemento que se ve claro cuando Jesús está en la cruz es que es un Dios que se sacrifica por ti. O sea, tú fíjate estos 2 elementos en otras religiones. Lo primero es que el amor sea incondicional, es decir, que da igual lo que hagas, que Dios te va a querer igual. Eso es impensable en cualquier religión, ¿no? En cualquier religión hay un Dios, por unas normas, y yo tengo que cumplir unas normas para ser bueno y que Dios me quiera. Pues aquí no, aquí me quiere directamente, es incondicional el tema. Y luego además, lo más flipante es que Dios, que es Dios, y yo que soy el pobre hombre, la poca cosa, el que se sacrifica aquí porque la relación se mantenga, es Él. El que se deja la piel, el que muere, el que se sacrifica, el que llega hasta la muerte de cruz y lo da todo, es Él. Aquí el que mira con altivez y el que mantiene la relación como un poquito fría, soy yo. Entonces, fíjate tú, vaya Dios que nos ha tocado, ¿no? Y luego, y por último, que es universal. No es para unas personas elegidas, específicas, porque son santas, porque tienen esta sangre, porque han nacido en tal sitio, no, es para todos. El que quiera seguirlo, lo puede hacer. Y el que quiera apuntarse, se puede apuntar. Y no te pide nada más que querer entrar y que querer participar de esto. Entonces es bastante diferente. A poco que te pongas a pensar es bastante diferente. Y cada una de estas cosas, si tú te la pones y te empiezas a pensar, si tú eres así con los demás y te empiezas a entrar en profundidades, de decir, ¿y yo cómo vivo yo esto?
bueno, ahí puedes sacar petróleo, ¿no? Porque es el amor. Porque el amor es incondicional, el amor supone un sacrificio y el amor es para todos, no es selectivo. Entonces es como la escuela de amor. Jesús te está enseñando a amar. Y claro, al enseñarte a amar, te está enseñando a participar de la esencia y de la naturaleza de Dios. Entonces, bueno, pues llegamos a un momento que es el momento de la cruz, y en la cruz el pecado, el sufrimiento, la muerte, el dolor, que eso existe, que eso forma parte de la vida, es como un ingrediente, ahí encuentran una respuesta. ¿Y en qué respuesta encuentran? El amor. Todo eso es desesperante cuando no tiene ningún sentido, cuando la vida se acaba, cuando no hay nada más que un intentar pasar la vida lo mejor posible, y luego de repente resulta que no. Resulta que con amor, con el amor, es con lo que le damos sentido a todo esto, y es con lo que este ingrediente se convierte en algo positivo, o en algo que nos hace crecer, o en algo que puede resolver el mundo y que nos hace crecer como personas y nos puede acercar a Dios. ¿Por qué? Porque en el sufrimiento, en el dolor, en el pecado, en la muerte es donde nosotros nos la jugamos. No estamos jugando, quiero decir, no estamos especulando un poco con, bueno, pues ahora me voy a portar así. No, es que en el dolor es donde uno saca su verdadera naturaleza, y es donde uno realmente avanza a nivel, donde el alma avanza, ¿no? Es un poco quizá muy etéreo, ¿no? Pero es la realidad. O sea, los cambios sustanciales de cómo soy, de cómo pienso, de cómo siento, se dan en el sufrimiento. Y entonces Jesús lo que hace es coger ese sufrimiento, y en vez de que sea un sufrimiento, un dolor que me destroza, es un dolor, un sufrimiento que me transforma. Y que me transforma orientado a ser una persona más amante. Entonces, bueno, pues Jesús nos enseña que el amor verdadero no conoce límites, que está dispuesto a entregarse totalmente. Y esto ya venía anunciado hace tiempo por las Escrituras. En el Antiguo Testamento ya se hablaba de que el Salvador pues vendría como un siervo sufriente, que no sería un jefazo de un ejército ni un supercoronel, sino que vendría pues por este lado de la ternura y del cariño, ¿no? Y luego la muerte de Jesús tienes que verla en un contexto en el que esto no es un accidente. Es decir, no, Jesús no pasaba por ahí y le tocó, o Jesús no se mete en problemas y bueno, pues es lo que pasa. Sino que la muerte de Jesús es una cosa que está diseñada por Dios desde el principio. O sea, Dios se lleva preocupando toda la eternidad desde el momento en que el hombre se separa para ver cómo consigue reconciliarlo. Entonces, bueno, pues todo esto que sucede, que podría no haber sucedido si el hombre no se hubiera empeñado en pecar, pero todo esto que sucede conforme al plan de Dios. No es que Dios quisiera que le hicieran eso a su hijo, pero era inevitable. Con lo separado que estaba el mundo de él, en cuanto él fuera a abrir un puente hacia él, ese puente lo iban a rechazar. Dice la lectura, el Evangelio dice, vino al mundo y el mundo no le recibió. ¿Por qué? Porque es que él vino y el mundo no quiere ser salvado, no quería ser salvado, con lo cual era de cajón que no lo quisieran, que se lo cargaran, que lo apartaran, porque no les interesa, al mundo no le interesa el mensaje de Dios. Es lo triste del mensaje de Dios. Dios se ofrece amando, pero el mundo no le interesa. Entonces, bueno, pues tú imagínate el impacto que puede tener para cada persona que Jesús no ha hecho esto por la humanidad en como un gran grupo, lo hace por cada uno de nosotros, porque en este acto Él carga y se sacrifica por todos los que ya existieron y por todos los que existirán. Él lo está haciendo por todas las personas que hay en el mundo. Entonces, Él te está mostrando a ti y a todos, porque fíjate tú la particularidad de cada uno. Dios enseña con el acto que hace Dios, que es un acto de un momento histórico, un día, una hora, un minuto, o sea, en el momento en que Jesús está haciendo esto, ¿cómo es posible que Él, haciendo esto, sea el manual de instrucciones de cómo tiene que resolverse todas y cada una de las personas del mundo, cuando cada uno es de su padre y de su madre?
pero Él es el meollo de cómo cada uno encuentra su auténtica esencia y su auténtico lugar en el amor. Entonces, claro, eso pues cada uno interpreta un Jesús un poco muy personal. Con unos te hablan de Jesús y te dicen que Jesús es de una manera, otros te hablan de Jesús y Jesús te dicen que es de otra, cómo transforma las vidas, totalmente diferente de cómo transforma la vida de una persona, de otra, y claro, se lo puede hacer porque es Dios, pero fíjate tú, como un hombre que sufre una serie de cosas, esa misma historia, en un pueblo perdido, en el pueblo más perdido del mundo, que muere como como un villano, sin que tenga nadie detrás, ni tenga poder, ni tenga dinero, ni tenga nada, pues eso ahora mismo es la religión más seguida por todo el planeta Tierra. Y lleva siglos y siglos salvando a gente. Salvando a gente en el sentido de gente que es capaz de hacer las mayores locuras, por amor, dando la vida. Y eso lo hizo una persona con un acto en concreto, que fue cuando fue a la cruz, cuando pasó la muerte y la resurrección, ¿no? Fíjate lo que implica, que por ti también lo hizo. Es más, en tu relación con Jesús, la pasión se vive de una manera personal. Es decir, esto lo has hecho por mí, me has salvado a mí. Entonces, bueno, pues vamos a recordar un poco cómo el pecado separaba al ser humano de Dios, y no era porque Dios se alejara. El pecado lo que hacía era que a ti te separa. Es decir, mira, yo no quiero participar de este plan. Tú tienes un plan muy bonito, pero no me interesa. ¿Por qué? Pues porque me hace débil o porque no me hace disfrutar lo que me gustaría o por lo que sea. O porque estoy tentado por el diablo, porque estoy muy sujeto a mis apetitos o lo que sea. Pero el caso es que a mí no me interesa tu plan. Y entonces tú te apartas, te vas. Y Dios se queda pues solo mirándote como, bueno, pues cuando quieras vuelve, pero yo voy a seguir aquí. Entonces, al separarte, la muerte de Jesús supone una reparación. O sea, tú te has separado, es como si tú rompes una relación con alguien, bueno, pues Él recupera esa relación. Y fíjate que la recupera porque te había dicho que Dios tiene dos características. Una, que es justo. Justo quiere decir que las cosas que tienen que ocurrir, tienen que ocurrir. Él no va a estar salvando los papeles de nadie porque si no estaría vulnerando tu libertad. Tú cuando tomas decisiones y eres libre, si Dios te respeta, tiene que permitir que ocurran las cosas que tú estás decidiendo y que tú estás haciendo. Si tú te quieres tirar por un puente, Dios no puede decir, bueno, pues ahora voy a evitar que te mueras, y entonces, pues, porque entonces no tendría valor tu vida, no tendría valor tu libertad. Entonces, bueno, pues Dios es justo. Las cosas que se hacen tienen unas consecuencias. Pues separarte de Dios, separarte del diseño original, separarte del amor, tiene unas consecuencias que es pues mucho más dolor, mucho más sufrimiento y la destrucción de lo que es el ser humano, porque el ser humano está en un entorno que no es el suyo, que no es para lo que fue diseñado. Y entonces, y luego es misericordia, es justo y es misericordia. Misericordia quiere decir que es infinito amor y que tiene un amor infinito hasta las últimas consecuencias por ti. Entonces, ¿cómo compaginamos que ocurran las cosas y que tenga infinito amor? Pues asumiendo el mal. Es decir, todo el mal del mundo tiene unas consecuencias y Jesús en la cruz las asume Él, las carga Él. Dice, no, las voy a cargar yo me voy a llevar las consecuencias de esta historia porque alguien se lo tiene que llevar. Porque esto no puede ser que la gente se aparte de Dios y no pase nada. Algo tendrá que pasar. ¿Y qué es lo que pasó? Que murió el justo. Murió su hijo, mataron a su hijo, lo cual es un disparate, pero es una forma de asumir que esto tiene consecuencias, pero las asume Él, y asumiéndolas Él, fíjate si es perfecto el círculo, es inmensamente, infinitamente misericordioso, porque ¿cómo vas a demostrar más amor que cargando yo con tu culpa? Una culpa que yo no merezco, que la mereces tú. Tú imagínate, pues yo qué sé, un entorno de trabajo, un entorno familiar, es decir, lo que a otro le tiene una condena a muerte. Tú imagínate que tienes a alguien, a un amigo que lo condenan a muerte y tú dices, no, yo voy a cargar con tu pena. Y dices, bueno, pues es la mejor manera de decir, es justo, pero es que es el amor, la muestra de amor más grande que puedes hacer por él. Pues esto es igual, Jesús asume nuestras consecuencias para salvarnos de la condena que nos tocaba, ¿no? Y entonces es ese puente que hay entre el cielo y la tierra y abre un camino
en el que ya, ya ha pagado el precio del pecado, ya podemos volver. Porque es que cualquier cosa que podamos, o sea, en un encuentro con Dios, ya Jesús pagó la factura. Entonces no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, salvo que nosotros nos sigamos separando y estemos empecinados en eso, ¿no? Pero el caso es que una humanidad que ya estaba apartada ya tiene un puente para volver. ¿Cómo es ese puente? Jesús. ¿Cómo se cruza? Haciendo lo que hizo Jesús. Es así de sencillo. Entonces, pues no importa lo lejos que estés de Dios, ya siempre va a haber un camino de regreso. Entonces no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado. ¿Por qué? Porque es que lo que ha hecho Dios, Jesús ya cargó con toda la culpa, con la mayor culpa que puede cargarse. Entonces, ¿qué pasa con la cruz? La cruz transforma el sufrimiento en esperanza. Ya no estamos condenados a un sufrimiento estéril. Ya no es que nos hemos apartado de Dios y acabaremos muriendo porque nos hemos alejado de la fuente de la vida, sino que por mucho que nos alejemos de la fuente de la vida, siempre va a haber un puente que nos permita volver a esa fuente. Entonces, tú fíjate una cosa, cómo hace Dios las cosas. En la época del mundo romano, morir en la cruz era una humillación, era la peor de las condenas y se reservaba para los peores delitos. Con lo cual, fíjate tú que se exponía, o sea, era como un escaparate, los ponían en la cruz para que la gente los viera. Entonces es la mayor humillación porque es que te estoy castigando y te estoy poniendo delante de todos para que todos vean cómo te castigo, porque te mereces este castigo. Entonces, tú imagínate el punto de humillación que puede tener que tu condena no sea una condena privada, sino que es pública. O sea, tu dolor, todo el castigo que te van a dar por algo que has hecho mal, pues se pone en la plaza, para que todo el mundo que pase por allí lo vea, ¿no? Entonces, esto que era escandaloso, de hecho la cruz en la época de Jesús no se atreven a llevarla porque es que es escandaloso, es como si yo fuera, pues no sé, con una silla eléctrica colgada del cuello o algo por el estilo, ¿no? Pues esto se convierte y Dios lo transforma. Y entonces ahora la cruz se convierte en algo que refleja amor, que refleja fe, que tiene un propósito. Entonces fíjate tú cómo Dios es capaz de coger lo peor del mundo y transformarlo. Entonces, en el sufrimiento cristiano, la cruz es un ejemplo de cómo pues el dolor nuestro, o sea, es decir, si la cruz, que era lo peor, acabó siendo un símbolo de sanación, pues las personas que son lo peor, a poco que se dejen tocar, ellos son ejemplo, ¿no? Ellos pueden actuar y pueden tener un valor redentor, pueden unirse a la cruz. Es decir, si yo soy tan miserable, si yo soy tan despreciable por todas las cosas malas que he hecho y me merecería muchas cosas, en el momento en que yo me uno a la cruz de Jesús y sufro todas las consecuencias que me puedan venir, o bueno, las consecuencias que me toquen, no hace falta que las merezca, ¿no? Entonces, en el momento en que yo sufra todo esto, en la forma en la que Jesús lo sufre, pues en ese momento esto va a tener un valor redentor, esto va a salvar vidas. O sea, esto me va a salvar a mí y va a salvar a todo el que tengo alrededor. Y entonces, además, lo más importante de todo esto, que fíjate tú cómo es el tema, es que tú dices, bueno, y esto está bonita la teoría de que esto es lo que hay que hacer, va, te la compro o no te la compro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta teoría de lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer viene con un sello de validez. ¿Cuál es? La resurrección. De todas las muertes posibles, de todas las posibilidades de cómo había que hacer las cosas, esta es la única forma en la que Dios ha dicho, y a este lo resucito. El que hace esto, el que hace lo que hace Jesús, el que ama como ama Jesús, al final no muere. Y es el único que no muere, porque todos los demás mueren. El que tiene una ideología política muere. El que tiene un fanatismo o lo que sea, al final muere. Pero el que ama hasta la muerte, como Jesús, al final resucita. Entonces tú imagínate la esperanza, el sufrimiento porque tienes que amar como Jesús, pero la esperanza que hay después.
Es decir, si Jesús ya abrió el camino de que por aquí se resucita haciendo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues fíjate tú cómo un dolor, que todos tenemos dolor en la vida por una forma u otra, se puede vivir con la desesperación de la falta de sentido, de por qué, para qué, por qué tengo yo que aguantar esto, es que yo no quiero sufrir de esta manera, o se puede vivir con un sentido. Es decir, yo de aquí puedo sacar amor, yo de aquí puedo dar amor. Y con el amor no desaparece el sufrimiento, pero coge sentido. Coge sentido y me prepara para resucitar, me prepara para la resurrección. Entonces, la cruz, la pasión de Jesús, todo lo que sufre Jesús, que es muy, muy interesante, porque si tú lees la Biblia en la parte de los evangelios, lo que es la pasión, pues tiene muchísimos elementos de humillación, muchísimos elementos bueno, a Jesús lo humillan de todas las formas posibles, y luego también ves un poco cómo funciona el mundo, ¿no? Gente preocupada por el dinero, gente preocupada por el estatus, gente preocupada por el poder, como que un poco por gente soberbia, entonces, y todo, y como hay como un baile, como una coreografía en el que todos los males del mundo, en una especie de coreografía perfecta, acaban haciendo que el inocente, el que no tenía nada de eso, acabe muerto y acabe feneciendo por la armonía de todos los males del mundo, ¿no? Entonces, tú fíjate cómo la pasión da un sentido a el perdón. Ese es otro punto interesantísimo. Es decir, cuando Jesús lo crucifican, Él perdona incluso a quienes lo crucificaron. Esto es inaudito. Lo que pasa es que como nos han contado la historia muchas veces, nos suena, y entonces ya no le damos la novedad o el escándalo que supone que tú estés siendo crucificado injustamente y tú te dediques a perdonar. Porque es que como que se queda desequilibrado el tema, ¿no? Es todo el mal para un lado y no se recibe nada en contra, ¿no? Y encima se perdona, ¿no? Entonces, este gesto no es solo un acto de bondad, sino es que es Dios mostrándose como es Dios y cómo va a ser Dios contigo y cómo Dios va a ser contigo el resto de tu vida. Es decir, da igual lo que hagas, Dios te va a amar continuamente, Dios te va a perdonar continuamente. Y entonces, tú date cuenta cómo choca tan brutalmente ese mundo condenado por el pecado y ese mundo que es Dios. Es el mundo condenado por el pecado cargándose a Jesús y el mundo de Dios, o sea, el Espíritu de Dios, perdonando y amando. Entonces hay un contraste terrible, pero ahí es donde se ve claramente cómo la humanidad no está haciendo lo de Dios, porque es que esto le parece escandaloso, de lo alejado que está del proyecto de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues el perdón sana relaciones rotas y abre un camino a la nueva vida. Entonces no estamos condenados. Él nos va a liberar y nos va a dar siempre la oportunidad de comenzar de nuevo, ¿vale? Y de esto volvemos a lo mismo. Si todo lo que yo te estoy contando de Jesús es el manual de instrucciones, esto cuando tú lees la Biblia, cuando tú te pones a plantear y a meditar la pasión y la muerte de Jesús, lo que te invita, si tú tienes que seguir a Jesús y imitar a Jesús, porque Jesús es el manual de instrucciones, las mismas preguntas te las tienes que hacer a ti. Si tu amor está siendo universal, si tú estás perdonando hasta el final, y ahí es donde viene el crecimiento en la fe, porque crecer en la fe cristiana simplemente, de lo complicado que es, pero es que la única esencia que es yo cada vez ser más cristiano, es yo cada vez parecerme más a Jesús. Y no hay más misterio. Luego hay muchas ayudas, muchos libros, pero al final de lo que se trata aquí es de acabar siendo una imitación de Dios en la tierra, ¿no? Y una imitación de su amor y de su Hijo. Llega la pasión. Entonces Jesús se dirige a la cruz, va a morir. Bueno, pues la muerte de Jesús no es un final. De repente, antes la muerte sí era un final. Cuando llega Jesús, la muerte, al resucitar, es el principio de una nueva vida para toda la humanidad. Porque Jesús derrota la muerte. La muerte no tiene poder. Y abre
las puertas de una vida eterna para el resto de los católicos. Entonces ya podemos volver al cielo. Entonces lo que antes era como si hubiéramos, como si hubiera una carretera, tú coges un coche, te tuerces y vas al desfiladero. Entonces, claro, pues ya está. Al final, el final del camino es que el coche se estrella. Pero si cuando estás yendo al desfiladero de repente hay otra carretera que te vuelve a mandar a la carretera principal, pues esto no se acaba. Tú sigues conduciendo, pues esto es igual, pues la vida es igual. La vida es igual, tú naces y de repente ya el momento final retornas y sigues y no se acaba. Entonces hay una vida eterna, pero es que la vida eterna, para que nos entendamos, la vida eterna no es una cosa que va a ocurrir después de que te mueras. Es que tú ya puedes ir haciendo cosas de la vida eterna. Aquí, tú ya puedes vivir aquí y ahora con la esperanza de la vida eterna, pero tú ya puedes vivir aquí ahora en unión con Dios. Se supone que la vida eterna, que el retorno al encuentro con Dios es el retorno a estar íntimamente con Dios, a estar de la forma más íntima posible. Bueno, pues tú ya puedes aquí, gracias a que Jesús te ha ido explicando cómo, con su vida, tú ya puedes tener esas intimidades con Dios, que no son ni por asomo las intimidades que vas a tener cuando ya no tengas un cuerpo y cuando ya no estés aquí, cuando ya vuelvas otra vez con Dios. Pero no está cerrada. O sea, tú ya puedes vivir esas intimidades, tú ya puedes vivir esa esperanza esa relación con Dios, aunque no es una relación perfecta, pero esa relación con Dios. Jesús en la Biblia nos deja una serie de momentos que son básicamente el centro de lo que es la vida cristiana. Porque casi toda la vida cristiana es estar continuamente dando vueltas a esto, ¿no? A la pasión, a la muerte, a la resurrección y a toda la luz que desprende este momento, ¿no? Entonces, pues Jesús, cuando llega la muerte, va a venir, ya se ve que le van a prender, pues hace una última cena, que es la cena de Pascua judía, y reúne a los discípulos. Y entonces, este sacrificio que hace él, no lo hace en el año 0 y ya está, lo hizo. Sino que él lo que dice, yo me voy a sacrificar por ti toda la eternidad. Entonces yo todos los años me voy a estar sacrificando a ti, todos los días voy a estar sacrificándome por ti. Yo necesito que tú estés cerca de donde yo me sacrifico por ti. Y hay una humanidad que todavía no ha nacido, pero que yo me voy a sacrificar por ellos también. Y yo no quiero ser una historia que le cuentan, porque yo no soy un héroe de la patria que luego el día de mañana se lo van a contar a los niños para que imiten al héroe. No. Es que yo quiero que tú puedas, que toda la humanidad pueda vivir este momento de mi sacrificio, como lo vivieron mis discípulos. Y entonces, ¿cómo haces para que de manera atemporal, sea el año que sea la época que sea, tú puedas vivir el sacrificio de Jesús? Pues ahí viene la misa, la Eucaristía. En la Eucaristía, Él dice, este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros, esta es mi sangre, que será entregado por vosotros, y entonces en cada misa, que tiene un valor infinito para la práctica cristiana, en cada misa Jesús se entrega de nuevo. Y además lo está haciendo en ese momento, para que tú puedas ser testigo de que lo vuelve a hacer. Y entonces no es un símbolo la Eucaristía. La Eucaristía, el pan y el vino, es Jesús mismo que está ahí. Y es una presencia real. Cristo ha vuelto ahora en este momento. Y está ahí. Y está ahí para dar la vida por mí. Y además me permite comulgar con Él para que yo viva la pasión en ese momento con Él. Entonces Jesús se presenta como un Cordero de Dios y entonces cada vez que participamos en la misa estamos viviendo ese alimento espiritual que nos fortalece. Es decir, lo que los primeros discípulos, los apóstoles, vivieron como el ánimo, el lanzamiento, la energía de poder ir a anunciar a Jesús, porque es que hemos visto cómo ha dado la vida por nosotros. Nosotros lo tenemos en la misa. Y en la misa,
bueno, pues se rememora, pero no se rememora, es que ocurre sacramentalmente, ocurre para que nos entendamos, sobrenaturalmente, ¿no? Ocurre que Jesús vuelve otra vez y Jesús vuelve a dar la vida otra vez. Y esta vez lo está haciendo por esas personas que están ahí en esa misa y vuelve a estar disponible para la humanidad en ese lugar. Y entonces, bueno, pues ese es el valor que tiene la Eucaristía, que es tremendo. De todas formas, tendremos algún capítulo específico de la Eucaristía para profundizar un poco más, porque es una pasada. Luego, ya una vez muerto, viene la resurrección. Entonces la resurrección, que es el corazón de la fe cristiana, el día más importante, la celebración más importante, la misa más importante del año, la vigilia pascual, que es en la que celebramos que resucita. Entonces la resurrección es el corazón de la fe cristiana, ¿no? Jesús no solo vence la muerte, sino que es que además la victoria que la ha hecho la colectiviza, es para todo el mundo. Entonces la prueba definitiva de, no, yo soy el Hijo de Dios, yo soy más fuerte que la muerte, yo soy más fuerte que el dolor, soy más fuerte que el sufrimiento, ven conmigo, disfruta de esto y vive lo mismo que yo tengo, ven a coger lo que yo tengo, ven a disfrutar de lo que yo tengo, que te lo he enseñado, ya te he enseñado lo que yo tengo. Entonces la resurrección transforma, realmente salva y tú lo ves, y la resurrección transforma el miedo a la muerte en una esperanza fuerte de, bueno, es que yo voy a resucitar. ¿Por qué? Porque es que este ya lo hizo y yo quiero hacer, y voy a hacer lo que dijo y este me prometió a mí, porque además Jesús promete que tú vas a resucitar, que le sigas, que él tiene el camino ya abierto. Entonces, pues este Señor que resucita, que es Jesús, coge y todo lo que parecía que estaba perdido, es más, el pasado que hemos vivido, pero es que también el futuro que hemos vivido, que viviremos, es decir, todo lo que vaya a ocurrir, que tal como está en la Biblia se supone que esto va a acabar mal, no va a acabar bien, va a acabar mal. Bueno, pues el final de los tiempos, y además tiene un final, esto no va a ser infinito. Entonces cuando acabe, Jesús va a venir y va a venir a salvarnos, porque Jesús sigue vivo, pero es que además la resurrección de Jesús nos da esperanza de que cuando todo vaya peor, cuando todo vaya mal, si no estamos ahora mismo en un momento malo, cuando vengan momentos malos, a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel familiar y en mi propia vida, individualmente, cuando vengan momentos malos, cuando vengan momentos que me matan física, espiritualmente, eso no tiene la última palabra. Ese no es el final. Porque si el final es triste, si el final es desesperante, es porque no es el final. Porque Jesús tiene esa vocación de infinito. Entonces, pues Jesús nos invita a vivir la vida con la certeza de que esto no va a acabar. Es muy diferente cuando tú vives la vida como que esto se acaba, a cuando tú vives la vida como esto va a ser así toda la vida. Entonces, pues vamos a hacer las cosas bien. No me voy a perder nada. No tengo que volverme loco. Entonces, ya podemos casi dar por acabado un poco este capítulo, pues, en el que hemos visto eso, que la pasión y la resurrección de Jesús no es un evento histórico, no es un rollo teológico de este es el Cordero de Cristo que nos salva y nos quita del pecado y no sé qué, que cuando tú lo escuchas normalmente es como, pues no sé, como si estuvieran haciendo unos conjuros mágicos, pero que no le ves mucho más sentido, ¿no? Sino que esto tiene un mensaje, todas estas palabras tienen un mensaje personal y práctico. Esto es un tema para tu vida. Y nos invitan a vivir el amor, a buscar el perdón, a enfrentar el sufrimiento con esperanza, a vivir con la certeza de que nuestra vida tiene un propósito eterno, que esto no se acaba y podemos recordar que Dios está con nosotros, que Dios está contigo, que Dios te ama profundamente y que tiene un plan de vida plena y eterna para ti.